tenemos el primer concierto de BTS en Canadá, y aunque hubo algunos acontecimientos que parecían indicar que el concierto no podría llevarse a cabo, finalmente sí pudo realizarse. Tuvimos algunos momentos pequeños, pero igualmente hubo momentos de nuestro Jikook. Antes de hablar un poco sobre el concierto, te dejamos algunos momentos que tuvimos durante el concierto. Hay algo que últimamente resulta demasiado curioso cuando hablamos de Jungkook y de esas pequeñas cosas que comparte en Instagram. Porque sabemos que Jungkook suele estar bastante activo, compartiendo publicaciones de los chicos, cosas que llaman su atención, imágenes, videos y diferentes contenidos que simplemente le gustan o que quiere mostrar. Pero últimamente hay algo que se ha repetido varias veces y que por más que uno quiera verlo como una simple coincidencia, inevitablemente termina haciendo que nuestra mente se vaya hacia Jimin: las lunas. Y no solamente una imagen cualquiera de la luna, sino específicamente las fases de la luna. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque no estamos hablando de que haya compartido una sola vez una luna y automáticamente todos tengamos que sacar conclusiones. No. Lo curioso está precisamente en que han aparecido varias veces contenidos relacionados con las fases de la luna. Una vez puede ser simplemente porque le pareció bonito, porque le gustó la imagen, o porque algo de ese contenido llamó su atención. Pero cuando vuelve a aparecer el tema y luego vuelve a aparecer otra vez, es normal que quienes conocemos ciertos detalles relacionados con ellos, levantemos la ceja y pensemos: espera un momento, ¿por qué justamente lunas? Porque, seamos sinceros, cuando pensamos en las fases de la luna dentro de todo lo relacionado con Jikook, hay una persona que aparece inmediatamente en nuestra cabeza: Jimin. Y no hace falta explicar demasiado por qué. Jimin tiene precisamente las fases de la luna tatuadas en su espalda, así que es prácticamente imposible que quienes conocen ese detalle vean una serie de publicaciones de Jungkook relacionadas con las fases lunares y no hagan automáticamente esa conexión. Es como si nuestro cerebro hiciera el enlace por sí solo. Luna, fases de la luna, tatuaje de Jimin. Y ahí está Jimin otra vez en nuestros pensamientos. Y lo más curioso es que probablemente no somos solamente nosotros quienes hacemos esa asociación. Es precisamente por eso que la situación resulta tan llamativa. Porque si nosotros, que estamos observando todo desde fuera, podemos relacionar inmediatamente las fases de la luna con Jimin por ese tatuaje, resulta inevitable preguntarnos qué significado puede tener para Jungkook encontrarse con ese tipo de contenido y decidir compartirlo. Obviamente, no podemos asegurar que cada publicación haya sido compartida pensando específicamente en Jimin, porque eso solamente lo sabe Jungkook. Pero sí podemos reconocer que la coincidencia es curiosa, especialmente cuando el tema se repite. Y es justamente ahí donde entra esa manera tan particular que tenemos de observar a Jungkook. Porque cuando se trata de él y de Jimin, muchas veces no necesitamos algo enorme o una declaración directa para que aparezcan esas pequeñas conexiones que nos hacen pensar en ellos. A veces son detalles extremadamente simples: una imagen, una canción, un interés, una publicación, una cosa que uno comparte casi sin darle importancia y que, para quienes conocemos determinados detalles de ellos, termina teniendo un significado completamente diferente.
Además, hay algo que hace todavía más tierna esta idea, y es la manera en la que Jungkook suele mostrar interés por el tatuaje de Jimin. Sabemos que cuando tiene la oportunidad, puede acariciarlo, tocarlo o intentar que se vea. Y justamente por eso las fases de la luna adquieren todavía más fuerza dentro de nuestra interpretación como fans. Porque no estamos hablando solamente de que Jimin tenga un tatuaje relacionado con la luna, y por casualidad, Jungkook comparta imágenes lunares. También tenemos esa imagen de Jungkook mostrando interés por ese tatuaje, acariciándolo cuando puede o intentando que sea visible. Entonces, cuando después vemos que vuelve a compartir cosas relacionadas con las fases de la luna, es inevitable que nuestra cabeza una todas esas pequeñas piezas. Y sí, podemos decir tranquilamente que la situación es curiosa, sin necesidad de afirmar que sabemos exactamente lo que está pasando detrás de escena. Podemos quedarnos con esa sensación de esto me recuerda demasiado a Jimin, porque eso es precisamente lo bonito de observarlos desde esta perspectiva. Hay detalles que por separado parecen insignificantes, pero cuando los colocamos uno junto al otro, empiezan a formar una imagen que nos resulta demasiado familiar. Y personalmente creo que una de las cosas más tiernas de todo esto es pensar en la posibilidad de que Jungkook simplemente vea algo relacionado con la luna y automáticamente le resulte familiar, porque existe una persona en su vida asociada a esas lunas. No necesitamos afirmar que eso ocurre cada vez. No necesitamos convertir cada publicación en una prueba de nada. Simplemente es una posibilidad que, por todo lo que conocemos y por la conexión que hacemos con el tatuaje de Jimin, resulta inevitablemente tierna. Y esto también nos lleva a otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención: el interés de Jungkook por la ciencia. Porque Jimin había hablado de que le gustan los videos de ciencia, especialmente esos contenidos relacionados con ballenas y otros temas similares. Y después vemos a Jungkook mostrando interés por ese tipo de cosas. Y nuevamente aparece esa sensación de que están compartiendo una misma sintonía. Obviamente, una persona puede interesarse por la ciencia independientemente de lo que le guste a otra persona. Pero cuando estamos hablando de dos personas que ya tienen tantas cosas que pueden conectar entre sí, es normal que ese tipo de coincidencias nos llamen la atención, especialmente porque no se trata únicamente de una cosa aislada. Tenemos las lunas, tenemos el interés por determinados contenidos y tenemos esa sensación constante de que existen pequeños puntos en común que vuelven a aparecer. Y creo que eso es precisamente lo que hace que Jungkook resulte tan bonito para quienes lo observamos de esta manera. No siempre necesitamos grandes momentos. A veces lo que más ternura produce son esas cosas que parecen pequeñas. Que dos personas tengan intereses parecidos. Que una mencione algo que le encanta y después la otra persona muestre interés por algo relacionado. Que existan temas de conversación que ambos puedan disfrutar. Que puedan encontrar cosas sencillas que les permitan pasar tiempo juntos, compartirlas y hablar de ellas. Porque cuando pensamos en una conexión entre dos personas, muchas veces imaginamos solamente los momentos grandes, las demostraciones evidentes o las cosas que llaman inmediatamente la atención. Pero una relación también se construye con esas pequeñas cosas cotidianas. Con enviar un video porque sabes que a la otra persona le va a gustar. Con mostrarle algo que encontraste interesante. Con hablar durante horas sobre un tema aparentemente insignificante.
con descubrir que ambos disfrutan ciertas cosas. Con tener pequeños intereses en común que terminan convirtiéndose en temas de conversación. Y justamente eso es lo que me parece tan bonito imaginar cuando hablamos de Jimin y Jungkook. Porque si realmente tienen tantos intereses compartidos, entonces es fácil imaginar que nunca les faltan temas de conversación. No tienen que estar buscando constantemente algo extraordinario para hablar. Pueden simplemente encontrarse con un video de ciencia, con algo relacionado con animales, con una imagen de la luna o con cualquier cosa que les parezca interesante y compartirla entre ellos. Y ahí es donde mi imaginación como fan inevitablemente se va un poquito más lejos, porque puedo perfectamente imaginar a Jungkook encontrándose con un video de ciencia y pensando que a Jimin le gustaría, o a Jimin encontrando algo relacionado con ballenas y queriendo compartirlo con Jungkook. O a los dos viendo algún video juntos y comentándolo. No puedo afirmar que eso ocurra, porque no tenemos cómo saber qué hacen en privado, pero como posibilidad resulta extremadamente tierna si pensamos en todo lo que se ha contado y mostrado sobre sus intereses. Incluso las cosas más simples pueden convertirse en una forma de conexión, porque no se trata únicamente de a los dos les gusta la ciencia. Se trata de que cuando existe una persona que te importa y descubres que comparte contigo un interés, automáticamente ese interés puede adquirir otra dimensión. Un video deja de ser solamente un video. Una canción puede recordarte a esa persona. Una imagen puede hacerte pensar en ella. Un tema puede convertirse en una conversación que ambos disfrutan. Y eso es justamente lo que hace que las coincidencias entre ellos nos resulten tan especiales. Por eso las lunas llaman tanto nuestra atención, porque para nosotros no son simplemente lunas. Cuando vemos las fases lunares, inmediatamente pensamos en Jimin. Y cuando vemos a Jungkook compartiendo varias cosas relacionadas con ellas, es inevitable pensar que, al menos dentro de nuestra interpretación como fans, existe una conexión demasiado bonita como para no comentarla. No podemos asegurar qué estaba pensando Jungkook cuando compartió cada publicación, pero sí podemos decir que el contexto hace que la coincidencia resulte especialmente curiosa. Y todavía más cuando recordamos esa manera en la que Jungkook parece mostrar interés por el tatuaje de Jimin. Porque si fuera solamente el tatuaje, ya sería un detalle que muchos encontrarían tierno. Pero después aparecen las lunas una y otra vez, y entonces uno termina pensando, Jungkook, ¿qué estás haciendo? Porque realmente parece que cada cierto tiempo aparece algo que vuelve a llevarnos hacia Jimin.